Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, quien es analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue Asesores Independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco, y al auditorio también. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Pues Juan Francisco, durante las últimas 3 semanas hemos observado una fuerte apreciación del peso frente al dólar, una circunstancia sorpresiva para el mercado que estaba muy escéptico con los resultados de las elecciones que acaban de ser este domingo y el impacto que tendría en el tipo de cambio. En línea con tu análisis técnico, ¿qué tipo de cambio, del tipo de cambio que nos compartiste a mediados de junio, en donde señalabas pues niveles objetivo para el tipo de cambio en 19.50 pesos, ¿crees que el peso siga apreciándose o que sea el momento de volver a comprar dólares? Claro que sí, Susana. Muy buenas tardes. Como bien lo comentas, hace 3 semanas, a mediados de junio, aquí en tu espacio comentábamos que era factible ver una corrección del tipo de cambio, ya que habíamos alcanzado niveles objetivos cercanos a los 21 pesos y que en dicha corrección podríamos estar viendo un ajuste hacia niveles cercanos a 19.50. Si bien la sorpresa también que vimos nosotros fue que este movimiento hacia niveles cercanos a 19.50 se dio inclusive antes de que se llevaran a cabo las elecciones, dado que el viernes previo a las elecciones el tipo de cambio llegó a cotizar en un mínimo de 19.56. Ahora, esta semana, pues ya después de las elecciones, estamos viendo que en principio hubo un intento de reacción alcista que se detuvo en 20.20. Posteriormente a esa reacción que vimos el lunes, observamos una fuerte caída en el tipo de cambio. En las gráficas que te presento el día de hoy, quería comentarte y quería mostrarte que pues realmente la tendencia alcista del peso dólar sigue vigente y que inclusive el dólar index se mantiene con esta tendencia alcista ya desde hace un par de meses. En ese sentido, pues pensamos que en el corto plazo estaría llegando a un soporte clave entre 19.20 y 19.05, rompiendo por debajo de nuestra estimación original de un soporte en 19.50, lo que no nos preocupa ya dado que se mantiene la tendencia alcista. Además, también en otras gráficas de más plazo te mostramos cuál podría ser la expectativa y el análisis que nosotros mantenemos en el mediano y en el largo plazo, en el que estamos asumiendo que estos pisos que vimos en 17.45, primero en el 2017, posteriormente en 18 pesos en abril y ahora en el mes de julio ya en niveles cercanos a los 19 pesos, podrían ser pisos en los que el tipo de cambio generaría eventualmente rompimientos por arriba de 21 y de 22 pesos, que son los máximos que vimos en enero de 2017, colocándose con una expectativa alcista para el cierre del año entre 23.30 y 23.80, aproximadamente un 23.50 que estamos considerando. Cabe señalar que esta expectativa alcista también tendrá que ver con el desempeño que vemos para el dólar index, en donde consideramos en nuestro análisis que el dólar index habría encontrado soporte en su media de 200 meses en los $88 en febrero y que ese sería el catalizador de un alza que veríamos los próximos 2 años con objetivos hacia el cierre del año para el dólar index entre los 100 y los 103 dólares. En ese sentido, pues pensamos que esta apreciación que estamos viendo actualmente en el tipo de cambio y que acumula una baja más o menos del 8% para una apreciación en el peso, pues que esto sería una oportunidad para volver a posicionarse largos en dólares, así como lo recomendamos en su momento hacia mediados del 2017, recientemente a mediados de abril, y ahora nuevamente hacemos esa invitación o esa expectativa de que es momento de comprar dólares. De muy corto plazo habrá que reconocer que hay soportes y resistencias que se están poniendo a prueba los soportes y que las resistencias inmediatas se ubicarán entre 20 y 20.30, pero que una vez superados dichos niveles, estimaríamos que hacia el cierre del año veríamos antes de ese cierre del año rompimientos de 21 y de 22 pesos que pudieran proyectarlo hasta niveles de 23.50. Bien, pues estaremos pues pendientes de esas estimaciones, Juan Francisco. Por otro lado, Alfredo, en relación al proteccionismo comercial que Estados Unidos ha iniciado a nivel global, todo apunta a que mañana Estados Unidos y China van a iniciar esta imposición de aranceles. China lo hará por el equivalente a 34,000 millones de dólares y Estados Unidos por 50,000. ¿Cómo se perciben los mercados en China? Bueno, claro que sí, Susana. En ese sentido, lo que hemos visto es que los mercados, tanto de capitales como la parte de divisas, han mostrado una inercia negativa, pues prácticamente desde abril a la fecha, aunque si vemos el acumulado, por ejemplo, en la bolsa de Shanghái, estamos viendo que lo que va del año
hay un retroceso cercano al 17%. Aquí iniciando un poco con la moneda, el yuan chino, hemos visto que después de una apreciación de casi un 4% a niveles de 6.23, prácticamente hemos visto una depreciación acelerada cercana al 6% de la moneda del yuan contra el dólar. Es decir, en ese sentido, desde que inició en forma más directa este proteccionismo comercial y las amenazas, el yuan chino se ha debilitado. ¿Qué es lo que creemos? Que en la medida de que respete niveles de 6.50 yuanes, es probable ver repuntes hacia niveles entre 6.80 o inclusive hasta 7%, es decir, riesgos adicionales de poco más de un 5% de depreciación, no sería descartable verlo en las siguientes semanas. La bolsa de China, la bolsa de Shanghái que estamos viendo ahí a continuación es una gráfica semanal desde el 2005 a la fecha. Vemos claramente que también viene presentando un movimiento ya por debajo de grandes e importantes promedios móviles. Hoy se ubica muy cerca de sus niveles más bajos desde enero 2016 a la fecha. Y en ese sentido, el rompimiento de esa zona de 2.650 unidades podría generar riesgos de baja del orden del 15 al 20%, es decir, la realidad es que vemos riesgos de los mercados en China, a pesar de que el gobierno hable de estabilidad, y ante esa situación, pues no descartemos que pudiera ser un foco para los mercados, principalmente la parte emergentes, los que podrían estar sufriendo si es que se llegan a dar estos movimientos de la divisa y de la bolsa de China. Bien, pues Juan Francisco, por otro lado, el principal índice accionario en Estados Unidos, el Dow Jones, acumuló en los primeros 6 meses del año una pérdida de 1.8%. Con base en tu análisis técnico, pues, ¿crees que es conveniente participar en estos momentos en el mercado de renta variable en Estados Unidos y aprovechar este efecto del tipo de cambio? Sí, Susana, pues como bien lo comentas, vimos un desempeño realmente inferior a lo que se esperaba del índice Dow, esta pérdida del 1.8% en comparación con las ganancias que registraron, por ejemplo, el Nasdaq, cercanas al 8% en los primeros 6 meses, pues nos habla de una discrepancia importante en los principales índices accionarios en Estados Unidos. Además, reconocer que pues la tendencia todavía sigue siendo lateral, estamos esperando confirmaciones para saber si esta lateralidad se trata de un proceso de acumulación que genere rompimientos para el índice Dow por arriba de los 26,000 puntos, en cuyo caso podríamos estar viendo nuevos objetivos alcistas hacia los 28,500 puntos, pero bajo nuestra perspectiva, pues pensamos que más bien está viniendo a poner a prueba a su media de 200 días, la cual ha estado, digamos, poniendo a prueba durante las últimas 8 sesiones. De hecho, apenas hoy, luego de registrar 7 sesiones consecutivas por debajo de su media, el día de hoy logra colocarse apenas un par de puntos arriba de su media de 200 puntos, y esto pues nos habla de que está poniendo a prueba dicha media y que de no lograr sostenerse y continuar con su movimiento bajista y romper por debajo de las 24,000 unidades, pues iría rápidamente a poner a prueba los mínimos del año cercanos a los 23,300 puntos y posteriormente a un objetivo bajista del 22,000 unidades. Es por eso que pensamos que, aunque podría ser atractivo el tema de invertir en dólares en este momento, en cuanto respecta a la renta variable y particularmente al índice Dow Jones, necesitaríamos pues confirmaciones con rompimientos por arriba de las 25,000 unidades para tomar un sesgo alcista, y también, pero reconociendo que más bien los riesgos que vemos en el momento es que pudiera romper por debajo de las 24,000 unidades y eso generar caídas por lo menos hacia un primer objetivo hacia los 22,000 puntos. Bien, pues finalmente, Alfredo, el mercado accionario se ha comportado positivamente en los últimos días y hoy tuvo 2 recomendaciones de sobreexposición, la de Morgan Stanley y la de Santander. Entonces, ¿hasta dónde verías el movimiento de alza en el corto plazo? Claro que sí, Susana. Comentábamos la semana pasada justamente que se iba a incrementar la volatilidad en el mercado accionario. En ese sentido, veíamos 2 perspectivas y el mercado mantenía esa respuesta hasta los 47,500, 47,600 puntos. Quizá pudiera detonar algún movimiento correctivo, si ahí lo dejamos justamente. Sin embargo, decíamos, si empieza a dar rompimiento de esos niveles de 47,650 puntos, pudiera venir una extensión al alza entre 48,500 y hasta 49,500 unidades. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Bueno, pues justamente ese escenario en donde
tuvo velocidad en estos últimos días y específicamente hoy un alza no vista quizá desde principios del 2016, cuando tuvo cerca del 2.9%, hoy el registro fue de alrededor del 2.6% y en ese sentido, bueno, pues pudiera no descartarse alguna extensión. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista es que todavía vemos quizá cumplimientos de formación cerca de los 49.200 puntos y por lo tanto veríamos alzas estrictamente de corto plazo en antesala a la parte de los reportes corporativos. Dichas recomendaciones mantenían expectativas de poder diluirse ya el riesgo electoral, postelectoral, como comentaban, y algunas valuaciones atractivas en términos generales, pero serán los reportes los que al final de cuentas nos indiquen la posible validación o inclusive si llega a haber una actividad económica mucho más firme de la que hemos visto hasta ahora. Uno de los aspectos importantes, y con esto termino, es que el futuro secretario de Hacienda manifestó dos temas importantes. Por un lado, el cumplimiento de una política fiscal, lo cual habla de un endeudamiento, de un déficit público pues estricto en términos generales, y eso pues ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica. Por el otro lado, también la autonomía de Banco de México, el respeto a la libre fluctuación de lo que es el tipo de cambio, y para el 2019 tocó temas estimados de crecimiento alrededor del 2,5%, lo cual pudiera ser un buen nivel para el inicio de esta administración, y por el otro lado una inflación entre 4 y 5%, que si bien no alcanza los niveles que estimaba Banco de México y que hoy en la minuta ya los pone en duda ese objetivo, finalmente entre 4 y 5% está acorde un poco a las condiciones, sobre todo de materias primas como los precios del petróleo. Así que esa es parte de lo que el mercado ha ido descontando. Creemos que perderá un poco de intensidad el movimiento, aunque de alguna manera 49.200 sería nuestra estimación en la cual pudiera consolidar nuevamente. Bien, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes.